antes de la catástrofe, digamos, como la calma antes de la tormenta. La clase de hoy les traigo un ejercicio que a mí me encanta para introducir el tema de menú de opciones, ¿sí? Pero en cierta forma es medio un recreo, por decirlo de alguna manera, porque vamos a ver un problema que no se pretende que ustedes escriban un programa como este, pero porque me encanta para mostrárselos. Y además, ya después les cuento todos los créditos de lo que está armado para la clase de hoy, pero además le he sumado algo que armamos el año pasado gracias a un aporte de uno de ustedes mismos que me contó que existía y yo lo agregué, que vamos a poder ver un poco de dibujito en la pantalla, si Dios quiere y todo me funciona. Así que lo que les pido es que la clase de hoy eh, miren, discutan, debatan, pero acuérdense que más allá de que vamos a estar revisando el problema de menú de opciones por primera vez en un ejercicio práctico, tiene un poco como objetivo mostrarles cosas que se pueden hacer, ¿sí? Debatir con ustedes y que ustedes mismos puedan entender el programa que llevamos a cabo, ¿sí? Pero no, por lo menos no considero, no tengo yo previsto que se vaya a pedir algo como esto a ustedes directamente, ¿sí? Van a ver que no les estoy hablando de algo que es imposible, ¿no? Es en la línea de lo que venimos charlando y es algo completamente manejable. Pero tengan en cuenta eso. La clase de la semana que viene, ¿sí? El 17 de mayo, voy a hacer yo un ejercicio tipo parcial. O sea, ya ahí va a haber, voy a venir, voy a traer un ejercicio, que va a ser un ejercicio más o menos parecido a lo que va a ser el enunciado del parcial. Yo voy a encargarme de gestionar para tratar de conseguirme la idea central del enunciado del parcial y voy a hacer yo un ejercicio. Y ustedes el 24 de mayo no tienen clase porque es feriado, pero ese 24 de mayo yo los voy a invitar a que se sumen a la clase del 27 de mayo, que es jueves, que en esa clase del 27 de mayo es donde ustedes van a poder hacer un simulacro de parcial. ¿Qué es un simulacro de parcial? El simulacro de parcial es un día que yo traigo un enunciado similar al del parcial o más o menos del mismo volumen de trabajo y de las mismas características de ejercicio, y ustedes solos lo tienen que resolver. Y con Jorge nos vamos a quedar acá para contestar todas las preguntas que ocurran. Lo bueno del 27 en lugar del día del parcial es que el 27 vamos a poder contestarles todo lo que les vaya surgiendo. Pero es 3 días antes del parcial, con lo cual ya tienen que estar bastante preparados, ¿sí? Entonces, esa clase, que es el simulacro de parcial, hacen ustedes y nosotros estamos de consulta. Ese es un poco el panorama de aquí hasta el 29 de mayo, que es el día del parcial. ¿Estamos de acuerdo? Quería avisar eso antes de, bueno, Federico me había dicho que tenía una pregunta. Contesto lo que dice Juan acá, que es cortito. El parcial es un enunciado de un ejercicio, tienen que construir el programa y subirlo al aula virtual, y con eso terminan el parcial, Juan. ¿Sí? O sea que es similar a todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. El trabajo práctico lo subió uno del grupo, ¿sí? Ustedes el parcial es individual, por lo cual cada uno va a tener que subir su ejercicio, pero no deja de ser un ejercicio. No hay preguntas teóricas, no hay, es un ejercicio de un programa guiado por menú de opciones. Hasta donde entiendo 1 hora y media, Juan, pero no está definido todavía, ¿sí? De un programa guiado por menú de opciones que va a tener una o dos opciones, 2 o 3 opciones, ¿sí? En donde en cada una de las opciones habrá algún proceso con condiciones o algún proceso con un ciclo, ¿sí? Y a partir de ahí, construir esa aplicación, subirla. Nada de otro mundo, ¿sí? El próximo trabajo práctico tiene fecha de entrega por ahí por mediados de junio, si no me equivoco, o tercera semana de junio, Bruno, si no me equivoco. Pero eso lo tienen bien, bien especificado en la modalidad académica, las fechas no han cambiado, así que pueden irlo a buscar allí. ¿Sí? Lo que nos pasó fue con el parcial con el parcial 1, que cambió de fecha por los otros parciales de otras materias que ustedes tenían, y para que no se choque y tengan más de un parcial a la vez el mismo día, ¿sí? Entonces, por eso el parcial de AED se terminó moviendo el 21 de mayo, se fue como un poco muy allá, se junta un poco con el otro parcial, pero bueno, la idea es que no tengan que hacer más de un parcial el mismo sábado, y bueno, seguimos firmes con ese objetivo. Sí, en realidad es nota de parcial, Alejo.
no es nota de parcial práctico o parcial teórico, es nota de parcial. ¿Sí? Acuérdense, si ustedes se van a ver las reglas de juego, ahí tienen 4 notas de parciales que son notas especiales. No tienen parte teórica y parte práctica, es nota de parcial. Parcial 1, parcial 2, parcial 3, parcial 4. ¿Sí? Y después estaba ese parcial 5 coloquio, pero esa es una historia distinta, la vamos a charlar más cerca de fin de año. ¿Sí? Por ahora no se preocupen por eso. Preocúpense por prepararse para el parcial 1, por ahora. ¿Sí? Bueno, Fede, tu consulta, así ya arrancamos con lo que tengo preparado para hoy. Sí, era sobre algo que vi en la ficha 8 justamente, en donde hacía como una instrucción en donde comparaba un carácter, puede ser, entre dos intervalos de letras. Bien, buena pregunta. Y En no me realidad, quedó muy claro cómo está en la ficha. funcionaba eso. Escuchame. Está en la ficha 7 eso, Fede. Esa parte de trabajo con cadenas de caracteres, ¿sí? Y en donde trabaja con la idea de procesar una secuencia de caracteres para saber cuántas palabras hubo, cuántas palabras con tal característica hubo y demás, es el corazón, el núcleo del segundo parcial. Con lo cual nosotros vamos a empezar a practicar ese tema después del 29 de mayo. ¿Sí? Ya sé que está en la ficha 7, pero nosotros lo vamos a trabajar en más de una clase después del 29 de mayo. Con lo cual no se vuelvan locos con esa parte, ¿sí? Que lo que va al parcial se los voy a contar yo en detalle en la clase que viene. ¿Sí? Así que no se vuelvan locos. Por ahora No, lo que joya, tienen que joya. estudiar para el parcial son los ejercicios que hasta ahora hemos visto. Procesos con un ciclo que procesan una serie de datos, que hacen contadores, acumuladores, una bandera, y no más que eso, Fede. Toda la parte de letritas que está en la ficha 7 va al parcial 2 y lo vamos a empezar a estudiar y a trabajar y a practicar después del 29 de mayo. ¿Está claro? Joya, sí, profe, gracias. No hay por qué. Bueno, creo que no tengo más dudas, entonces les voy a establecer acá para trabajar. Les voy a compartir la pantalla y comenzamos con el ejercicio de hoy. ¿Qué pasó? Ahí está, share. Sí, bien, déjenme mover esto un poco para acá, estoy seteando todo mi entorno que está bastante cambiado hoy, ¿sí? Así que tenganme un poquitín de paciencia, que ya en cuanto lo puedo armar, trabajamos, ¿sí? Participantes. Bueno, gente. Ahí está el enunciado en la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, Sí, ¿Sí? profe. Bueno, ahí está el enunciado en la pantalla. Hoy vamos a armar el programa de Tito el Robot, o como a mí me gusta llamarlo amigablemente, el Robotito. La idea es programar, ¿sí? Un simulador, por decirlo de alguna manera, que nos permita mover un robot, ¿sí? Por un tablero o pantalla con ciertos límites, ¿sí? Fíjense que el enunciado dice desarrollar un programa controlado por menú de opciones. Ahí aparece nuestra primera parte de novedad, por decirlo de alguna manera, que permita simular el desplazamiento de un robot llamado Tito, ¿sí? El robotito para los amigos, sobre un mapa de coordenadas. Las dimensiones del mapa se cargan al iniciar el programa como un valor de ancho y un valor de largo, ¿sí? La verdad que estoy usando mal las palabras ancho, largo y alto, definitivamente. Podríamos entenderlo también como un valor de ancho y un valor de alto, ¿sí? Ya después lo charlamos. Pero dice, tener en cuenta que el programa debe validar que tanto el ancho como el largo deben ser al menos 100 unidades de mapa y no pueden superar las 800 unidades de mapa, ¿sí? Unidades de mapa le llamamos a cada una de las características, o sea, cuántos puntos voy a tener posibles, porque vamos a trabajar con puntos discretos, o sea, enteros, o sea, no vamos a tener un eje de coordenadas con números reales, sino que vamos a tener un eje de coordenadas con números enteros, ¿sí? Y voy a tener puntos discretos para X y para Y, ¿sí? Con lo cual voy a tener diferencia en cuanto a en lo que sería un mapa de coordenadas de cartesiano, en donde yo, tanto los ejes de X como de Y son números reales. ¿Se entiende esto que quiero decir?
¿Me van siguiendo un poquito ahí? ¿Se van haciendo una idea del mapita ese o no? Bueno, ahí Felipe me dice que sí, Francisco también. La idea del mapa es como que el mapa vendría siendo un cuadrante de un eje de coordenadas cartesianos con esta particularidad que les cuento, que los valores de x y de y son valores discretos, valores enteros. Entonces dice, inicialmente se genera la posición de Tito de manera aleatoria, de forma que el punto x, y pueda tener en cuenta la coordenada 0, de forma aleatoria el punto x, y. Tener en cuenta que la coordenada 0, 0 corresponde al extremo inferior izquierdo del mapa, con lo cual yo voy a tener un mapa que va a funcionar más o menos como el primer cuadrante de un sistema de coordenadas, para que simplifiquemos el movimiento y la utilización. Tengan en cuenta esto. Hay un detalle, ¿sí?, que yo agregué por ahí arriba, en alguna parte. Acá está. ¿Sí? Tener en cuenta que el programa debe validar que tanto el ancho como el largo deben ser al menos de 100 unidades de mapa y no pueden superar las 800 unidades de mapa. ¿Qué aparece ahí? Aparece un segundo elemento que han visto en la clase con el profe Silvio, que es la validación de datos de entrada. Entonces, estamos incluyendo en este programa dos novedades que no habíamos puesto, ¿sí? Ahí voy, Augusto, dame un segundo. Dos novedades que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora. El uso del menú de opciones, ¿sí?, y la validación de datos de entrada, ¿sí? Insisto, abrocharse los cinturones, discutirme, pelearme, ¿sí?, pero no pensar en construir esto. Más bien que si tienen ganas de hacerlo y demás, pueden hacerlo. Yo después les voy a tirar algunas pistas de por dónde podrían hacer la primera expansión, como hicimos también con el de piedra, papel, tijera. Les voy a tirar algunas pistas de por dónde vendría la expansión que ustedes podrían construir alrededor de lo que yo les voy a armar, ¿sí? Pero ajustarse a los cinturones y a tratar de comprender y de ver funcionando estas nuevas herramientas, fuera de intentar armarlas, porque eso ya va a ser tarea para la clase que viene, ¿sí? Augusto, me decías que, que se te perdió una parte. Contame qué es lo que no escuchaste y te cuento. No me vas a decir que arranque de cero, Augusto, porque te mando a dormir la siesta. No, estoy leyendo qué parte es la que me olvidé. Creo que era la parte del mapa. Bueno, igual voy a volver sobre eso, Augusto, así que no te hagas problema, ¿sí? Por Ok. ahora les estaba mencionando que, como novedades en este ejercicio, tenemos la utilización de un menú de opciones, ¿sí?, y la validación de datos de entrada. Hasta ahora lo importante que marqué es eso. El enunciado lo pueden ir leyendo ustedes junto conmigo, con lo cual tienen una idea de qué se trata, ¿sí? Entonces, luego de eso, me presenta o me muestra más o menos cuál es la idea de enunciado que estamos proponiendo, ¿sí? Perdón, la idea de menú de opciones que estamos proponiendo. Dice, opción A, o opción 1, girar al norte y avanzar n unidades de mapa, ¿sí? A ver, les voy explicando. La idea es, yo arranco con Tito parado en una posición aleatoria, X e Y, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Digo que X e Y son un número aleatorio, ¿sí? Y el robot Tito, cuando inicia parado en esa posición de mapa, ¿sí? Y luego dice, tener en cuenta que la coordenada 0, 0 corresponde al extremo inferior izquierdo del mapa. Hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si toco la opción A, girar al norte y avanzar en unidades. ¿Qué implica esto? Que el robot Tito se va a tener que mover desde abajo hacia arriba, ¿sí?, en unidades de mapa, ¿sí? Girar al sur y avanzar en unidades. Se va a tener que mover desde arriba hacia abajo en unidades de mapa. Girar al este y avanzar en unidades de mapa. Se va a tener que mover desde sería girar al este, sería moverse desde la izquierda hacia la derecha en unidades de mapa, y lo opuesto desde la derecha hacia la izquierda al girar al oeste, ¿sí? Finalmente aparece una opción E que en cualquier momento nos permita ver, ¿sí?, la cantidad de unidades de mapa total que se movió Tito, ¿sí?, cantidad de unidades de mapa total que se movió Tito
y la distancia lineal recorrida entre el origen, ¿sí?, y el punto de ubicación actual. Hasta ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos que vamos a requerir por primera vez un menú de opciones. Con lo cual, una de las primeras cosas que necesitamos comenzar a pensar, vieron que la clase pasada yo les dije, agregamos la planilla de datos. La clase anterior habíamos agregado el concepto de una serie de datos. La clase anterior veníamos trabajando con condiciones. Antes de eso, los resultados eran fórmulas directas de los datos de entrada. Yo la clase pasada no lo dije, pero si ustedes lo ven, cada una de las cosas que habíamos ido trabajando antes es como que se mete adentro de una parte de lo que vamos trabajando luego. Entonces, ¿hoy qué sumamos? Hoy sumamos esto de menú de opciones. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a tener que analizar con estos nuevos programas es cuál es la forma que tiene mi menú, cuáles son las opciones que se pretende que yo le dé al usuario para que el usuario trabaje. O sea, cuando hablo de un menú, hablo de que el usuario va a poder elegir, ¿sí? Acá, y muchos de los programas que trabajan con menú de opciones van a tener esto bastante claro, está bastante claro cuál es el menú de opciones, ¿sí o no? O sea, ¿cuál es el menú? ¿Cuántas opciones va a tener el menú? ¿Qué les parece a ustedes? 5. ¿5? ¿Seguro? ¿No falta nada ahí? Sí, son 5, me parece. ¿Y cómo van a hacer para terminar el programa? Ahí Augusto decía agregar la posición aleatoria del robot como menú. Eso no me lo pide el programa, ¿sí? Pero lo que siempre tengo que agregar yo al programa es la opción de terminar, ¿sí? Entonces, para la idea de este programa, ¿sí?, lo que yo voy a necesitar son 6 opciones de menú. ¿Por qué? Porque a las opciones que el enunciado me marca, que siempre me va a marcar las opciones necesarias como actividad a realizar, hay que agregar una opción extra que es la opción de salir, ¿sí? Siempre que yo maneje un menú de opciones, cambia la idea de programa, ¿sí?, de una manera radical, de una manera importante respecto de lo que veníamos haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿qué particularidad tenían los programas que nosotros hicimos hasta la clase pasada? ¿Qué cosa especial tenían? Ya saben que estamos hablando del menú de opciones, o sea que lo que estoy haciendo es contrastar lo especial que tenían los programas que hasta ahora habían hecho con este programa que vamos a construir hoy de menú de opciones. Terminaban solos. ¿Cumplían una sola función, profe? Sí, por ahí calculábamos más de un solo resultado, ¿sí? Pero bueno, te creo, entiendo lo que vos planteas de cumplir una sola función. Por ahí Augusto dice terminaban solos, ¿sí? En realidad yo lo voy a cambiar, es la idea. Lo que ustedes me están diciendo está bien, pero yo Eran lo voy a poner un finitos. poco más. ¿Cómo decís, Fede? Eran finitos, tenían un fin, digamos. Acuérdense que siempre los algoritmos tienen un fin. Eso no lo podemos evitar, Fede, ¿no? Pero lo que voy a cambiar es que el programa ejecutaba y terminaba de acuerdo al programa y el usuario no tenía la potestad de decidir cuándo terminar el programa. Lo que agregamos con el menú de opciones es que el usuario es el que decide el orden en que se van a ejecutar los procesos del programa y yo voy a tener que poner validaciones para que el usuario ejecute esos procesos en órdenes válidos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, lo que sí vamos a agregar como novedad es que nosotros le vamos a tener que brindar al usuario la posibilidad de seguir usando el programa o terminar y salir cuando nosotros decidamos que eso es correcto. Entonces, ¿cuáles son las opciones que van a aparecer acá? Y la opción 1 es mover al norte, les voy a cambiar un poco el nombre, ¿sí? Pero mover al norte, ¿sí? La opción 2 es mover al sur. La opción 3 es mover al este. La opción 4 es mover al oeste, ¿sí? En realidad acá voy a usar la náutica, que nos va a ayudar, ¿sí? Mover al oeste.
Y la opción 5 son mostrar estadísticas, en realidad no, ahí se lío porque no es mover, es mostrar estadísticas. Mostrar estadísticas y agrego la opción 6, o a algunos les gusta ponerle la 9, o a algunos les gusta poner la 0, no importa, pero agrego como particularidad una opción extra para decir salir. Entonces, ¿qué va a pasar con este programa? Este programa va a arrancar y le va a tener que mostrar al usuario el menú. ¿Sí? Primera cosa que tiene que pasar con el programa es le muestro al usuario el menú. Y una vez que el usuario vea el menú, el usuario va a ingresar una de las opciones, ¿sí? Y en base a la opción que el usuario ingresa, el programa va a reaccionar, ¿sí? O va a trabajar llevando a cabo la funcionalidad de acuerdo a la opción que el usuario eligió, ¿sí? ¿Hasta ahí eso está claro? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende bien, profe. Sí, se entiende, profe. Se puede ver el contraste de un programa como este con los programas que veníamos haciendo hasta ahora. Cuando digo contraste es las diferencias, ¿sí? La diferencia entre un programa como este y el programa que veníamos haciendo antes. ¿Sí? Los programas que veníamos haciendo antes, hacía A, hacía B, hacía C, hacía D, mostraba las estadísticas, terminaba. Y no había forma de volver a intentar A, volver a intentar B, o volver a intentar C. Este ejercicio es un ejercicio que originalmente fue parte de un trabajo práctico que lo había armado la profe Marcela Tartavini, ¿sí? Ahí yo puse por ahí los créditos. Muy mal de mi parte que no me acuerdo quién fue el alumno que me mostró la idea de usar Tarsal, que es algo que les voy a mostrar luego, ¿sí? Pero siempre me gusta poner los créditos. Pero yo, bueno, le hice algunos cambios y algunas complicaciones, por decirlo de alguna manera, para que podamos aplicar un poco todo lo que venimos viendo en este programa. O sea, no es el original trabajo, ¿sí? Pero es la idea central. Y lo fundamental acá es que si nosotros en este ejercicio no tuviéramos el menú de opciones, el ejercicio deja de tener sentido. Porque ¿qué pondríamos? Mover el robot al norte tanto, mover el robot al sur tanto, mover el robot al este tanto, mover el robot al oeste tanto, mostrar estadísticas que serían siempre las mismas, porque siempre ejecuté una vez para cada lado y salí. ¿Sí? O sea, se puede ver que si esto no tiene, ¿sí? ¿Cómo es el nombre, profe? No sé qué nombre te estás preguntando. Pero lo que digo, se puede ver que si esto no tiene... ¿Cómo? La interactividad, si no tiene interactividad, digamos. Eso es lo que quería decir. Claro, lo que digo es que si este programa no tiene la opción de que el usuario elija cuántas veces se quiere mover para qué lado, ¿sí? Las estadísticas pierden sentido. O sea, este programa tiene sentido si le agregamos el menú de opciones. Por eso me gusta como ejercicio para introducir el tema de menú de opciones, ¿sí? Y empezar a trabajar. ¿Estamos hasta acá? ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. En el siguiente paso, y antes de meternos a trabajar de lleno en la parte de este ejercicio puntual, quiero hacer un muy breve y rápido repaso por cuál sería la idea de algoritmo para un programa guiado por menú de opciones. Y acá quiero que charlemos un poquito. Perdón. Si yo tengo un programa en donde quiero implementar este menú de opciones, no me voy a preocupar todavía por inicialización de acumuladores que sí vamos a necesitar, ni por la idea de Tito el robot puntualmente. Simplemente quiero pensar en un programa de menú de opciones. Antes que nada, no sé si está claro que para poder manejar este menú de opciones, independientemente de lo que cada una de las opciones lleve a cabo, nosotros necesitamos un ciclo, ¿sí? Que es el ciclo de ejecución del programa, ¿sí? Que este ciclo va a tener como 3 tareas que son siempre iguales. ¿Qué cuáles son? Leer. En realidad puse mal.
mostrar el menú, leer la opción que elige el usuario y hacer. ¿Sí? Se entiende que voy a necesitar un ciclo que va a administrar o manejar el programa entero, y que ese ciclo que administra el funcionamiento del programa va a tener en cada vuelta sí o sí estas tres tareas, y que ese ciclo va a terminar o va a funcionar mientras, ¿sí?, la opción sea distinta de salir. Fíjense que no pongo el número porque lo que pongo acá sirve para cualquier programa guiado por menú de opciones. Esto de acá, ¿se puede ver? ¿Lo podemos anticipar o no? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Lo podemos anticipar? ¿Lo podemos pensar, por decirlo de alguna manera? ¿O no? Y sí, pero es que tampoco hay mucho que pensar. Si mientras la opción no sea salir, seguir repitiéndolo hasta que le dé a salir. Está bien, pero queda Claro. claro que lo que repetimos es mostrar el menú, leer la opción y hacer. Porque, por ejemplo, un error que suelen cometer mucho es, muestro menú una vez al principio y no lo muestro nunca más. ¿Y qué pasa? El programa va pasando, el menú va quedando arriba de todo, y yo no puedo tener que scrollar para volver a ver las opciones de menú. ¿Sí? Hay algunas cosas que tienen que quedar claras. Yo el menú lo tengo que mostrar cada vez que le voy a pedir al usuario que cargue la opción de menú. ¿Sí? Bueno, ¿Por profe, qué? Es pero eso parte del puede ser, feedback. profe, pero eso puede ser un poco tedioso. O sea, lo mejor sería en todo caso mostrarlo cada cierta cantidad de opciones hechas por el usuario, digamos. O sea, ponerle que aprieta 3 veces y lo mostrás de nuevo, ¿viste? Porque si no, Entiendo tu planteo, Felipe, pero no podés plantearlo como tedioso porque vos no sabés qué va a pasar en cada opción de menú. ay, En claro, este programa, por ahí puede quedar un poco tedioso porque vamos a ver muchas veces el menú repetido cerquita. Pero si el programa tiene opciones de menú que te muestran todo un listado, por ejemplo, ¿sí? claro, claro. Todo lo Cuando que es se largo, cargó, y de repente tiene 20 líneas el listado, ¿sí? El menú se te va para arriba, o tiene 30 o 40 líneas el listado, el menú se te va para arriba y no lo ves más. Y claro, yo no claro. puedo tener que hacer scroll para cargar la siguiente opción. Ujú. Entonces, por eso digo, es importante que entiendan para todo programa con menú de opciones que hagan, que este orden de tareas no lo pueden romper. Es mostrar, leer opción, estos dos van pegados sí o sí, hacer, y ahora vamos a ver qué hay alrededor del hacer, ¿sí? Y finalmente, la condición para repetir es que la opción sea distinta de salir. Eso yo creo que es bastante obvio, pero no puedo dejar de mencionarlo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, Sí, Nicolás, sí. ahí vamos charlando, ahí vamos charlando. Me huele a wild, dice Nicolás. Ahora yo les pregunto, en términos de, fíjense cómo vamos repasando todo, ¿no? En términos de los tres tipos de ciclos que vieron con el profe Silvio, ¿qué ciclo, conceptualmente hablando, es el que deberíamos implementar aquí? ¿Qué les parece? Ah, se cayeron Y todos, vamos, loco. el El while, profe. while, ¿Wild? Primero que el while no es un ciclo conceptualmente hablando. ¿Cuáles eran los ciclos conceptualmente hablando? Ah, mira, Bruno ahí me tiró una que sí estamos hablando de concepto. ¿Sí? ¿Cuáles eran los tres posibles ciclos conceptualmente hablando? Uno a n, otro, cero a n, otro, exacto. Esos eran los tres tipos de ciclos conceptualmente hablando. ¿Sí? ¿Cuál de esos tres les parece? Bruno tiró su idea, ¿sí? Que entiendo es la primera opción, la otra me estaba contestando la otra pregunta. ¿Sí? ¿Qué al resto? ¿Qué les parece? Quiero algunas opciones más, porque no quiero quedarme solo con lo que dice Bruno. ¿Qué les parece al resto? ¿Qué tipo de ciclo necesitamos acá? Ah, la pucha.
Bueno, Sí, es es que no, correcto. no estoy entendiendo a lo que se refiere, profe. En la ficha 8 hay una definición, no, perdón, en el último apartado de la ficha 7, esto que estamos charlando ahora, por ejemplo, es una pregunta del coloquio o una pregunta de un examen final oral. ¿Sí? En la ficha, en la último apartado de la ficha 7, hay un apartado que habla de los 3 tipos conceptuales de ciclos que existen en la programación. Esos 3 tipos conceptuales de ciclos son los ciclos 1 a n, ¿sí? En realidad no es el primero que se muestra, el 1 a n, habla primero del ciclo 0 a n, ¿sí? Habla del ciclo exacto y habla del ciclo 1 a n. En realidad, esta definición tiene que ver con la cantidad de veces que un ciclo va a ejecutar el bloque de sentencias que se repiten. Un ciclo 0 a n es esencialmente el ciclo while. ¿Sí? Esto es while. ¿Por qué? Porque el while controla primero, antes de ejecutarse por primera vez, la condición. Si la condición no se cumple, no se ejecuta nunca. Entonces ahí se produce el 0. Y a partir de ahí se va a seguir ejecutando hasta que la condición se haga falsa. Y ahí se produce el n. No sé cuántas veces se va a ejecutar. El ciclo exacto es el ciclo for. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ciclo for, como lo que hace es iterar por un conjunto, ¿sí?, de elementos de una secuencia, yo ya sé el largo que tiene la secuencia cuando voy a empezar, y por lo tanto la cantidad de veces que el ciclo se va a repetir, ¿sí?, es conocida de antemano, por eso se llama ciclo exacto. ¿Sí? Y finalmente, se debe ejecutar una vez de forma obligatoria, ¿sí? Y no conozco exactamente la cantidad de veces que se va a ejecutar, ¿sí?, el ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a depender de alguna condición. En Python este ciclo no existe. ¿Sí? En Python no tenemos una estructura puntual para ciclo exacto. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo implementamos a partir del while con alguna estructura de implementación manual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exactamente, Facundo, lo vamos a implementar usando un while, ¿sí?, y trabajando de manera manual. Ahora, mi pregunta es conceptual. Y mi pregunta es, para este proceso de menú de opciones, en donde en la pantalla anterior les conté qué debía hacer el proceso, mi pregunta es, ¿qué tipo de ciclo es este ciclo? Eso es lo que les estoy preguntando, ¿sí? Y estas preguntas yo las hago a modo de revisión, ¿no? Porque después va pasando el año y no volvemos a esto. Pero después estas son preguntas que pueden aparecer en un final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos usar aquí? ¿Qué les parece a ustedes? El for, profe. ¿Un for? ¿Sí? ¿Sé yo de antemano cuántas vueltas voy a dar? ¿Puedo No, saber yo de no. antemano cuántas 0 veces el n. usuario va a dar vueltas por estas opciones de menú antes de elegir la opción 6 salir? No. No, no lo sé. ¿Sí? ¿0 a n? O sea, ¿puede darse el caso que no le muestre nunca el menú al usuario? ¿Sí? ¿O que no le muestre directamente el menú al usuario? Tampoco. La opción correcta es la opción 1 a n. O sea, yo voy a necesitar ejecutar sí o sí, al menos una vez, el conjunto de sentencias repetitivas, ¿sí? Con lo cual, este ciclo requiere que yo diga OPC distinto de 6, ¿sí?, para entrar a trabajar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y para poder hacer este OPC distinto de 6, ¿qué me hace falta previamente? ¿Cómo Definir una hacíamos? vez OPC. ¿Cómo? Definir OPC. Exactamente. Para implementar esta suerte de 1 a n en Python, lo que hacíamos es le poníamos un valor a OPC que implique la entrada obligada al ciclo. Por ejemplo, en este caso podría ser menú. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta estructura que estoy charlando con ustedes, ¿sí?, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta estructura se va a repetir cada vez que tengamos que armar un menú de opciones. ¿Sí? ¿Y qué va a ser lo primero que voy a tener que hacer acá? Mostrar el menú, ¿sí?, las tareas que veníamos planteando, ¿no? Mostrar el menú, ¿sí? Bueno, yo acá voy a escribir directamente menú. Después de mostrar el menú, ¿qué voy a tener que hacer?
me dejan solo, qué flojo. Y leer, Pero OPC, ¿sí? claro, Para que elija una opción el usuario. Dijimos que iban pegadas y que no había posibilidad de que haya nada en el medio. O sea, muestro el menú y le pido al usuario que cargue, ¿sí?, la opción que elige. Y después de eso, ¿qué vendrá? ¿Qué les parece? ¿Cómo será el hacer? Yo acá en la pantalla anterior marqué un hacer. ¿Cómo será el hacer? ¿Qué les parece a ustedes? que una condición según la opción que se elija. Y de ahí se deriva cada tarea que se vaya a ejecutar. Bien. Una condición, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Sí? Y allí, OPC igual a 1. Profe, yo pienso así como que podríamos hacer, como dice Bruno, un if, digamos, con el OPC, en este caso uno, por ejemplo, que haga, si eligió uno, que haga digamos, todo lo que está dentro del if y cuando lo complete que vuelva el OPC distinto de 6. Bien, perfecto. Si no eligió uno, ¿qué habrá que preguntar acá? Si eligió 2, Eligió 2. Exactamente. Por el else del OPC igual a 1, habrá que preguntar si OPC igual a 2, ¿sí? Y hacer lo que corresponda, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Yo en realidad acá no voy a hacer las 6 opciones, ¿sí? Pero en algún momento habrá que preguntar si OPC es igual a 6, perdón, a 6, y acá habrá que decir chau, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la última vez que ejecuta algo, termina el programa, chau, ¿sí? Y por el falso del OPC, asuman que acá, en el medio, están ya controladas la 3, la 4 y la 5, ¿no? Pero quiero quedarme, ¿se entiende? O sea, acá en el medio tengo los 3 rombos para el 3, el 4 y el 5, y llego, ¿sí?, al último rombo, que es para la opción igual a 6, para decir termina el programa, ¿sí? Pero más allá de eso, si el usuario OPC no es igual a 1, tampoco a 2, tampoco a 3, ni a 4, ni a 5, ni tampoco es igual a 6, ¿qué pasa por este lado? se vuelve a mostrar el menú, se sigue mostrando. En realidad, ¿qué cargó el usuario acá? No Cuando cargó llego a... nada, o sea, no cargó ninguna instrucción. Bien, Eso no sirve el coso de cargó validación. pedida. Entonces ahí dice Alejo, error, ¿sí? Error. O sea, si el usuario llega a este punto, lo que pasa acá es error, ¿sí? Entonces, fíjense que acá vendría un mensaje de error, acá el chau, y para acá tendríamos todas opciones válidas, ¿sí? Bueno, gente, esto que se está provocando, y fíjense que cuando este programa termine, ¿sí?, lo voy a dibujar así cortado porque si no es un caos, cuando este programa termine, no hay más nada que hacer, terminó, porque esto al estar guiado con un menú de opciones, incluso los resultados son parte del programa. Cuando alguien eligiera el 5, ahí adentro va el print de los resultados, pero incluso los resultados son parte del programa. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije, en algún momento vamos a usar el elif, pero cuando realmente valga la pena? Se dan cuenta que este tipo de algoritmos se vuelve tedioso. ¿Por qué? Porque es un if, por el else otro if, por el else otro if, hasta que en algún momento viene por el else un error. Pero nunca hay adentro de estos else otra cosa que no sea un if, ¿sí? Entonces, ¿sí?, llegó el momento para los amantes del elif, llegó el momento de que el elif entre en el juego y realmente nos sirva para simplificar la cosa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué agregamos una condicional con el 6 si ya de por sí en el while dice que la opción tiene, si es diferente de 6, va a hacer todo eso? Agrego una condicional con el 6
A ver si te contesto, a ver si te puedo contestar. Primero porque lo leemos acá y tengo que pasar por todo esto hasta volver a llegar el while y que termine. ¿Sí? Segundo, porque quiero tener la posibilidad de mostrar un mensaje de despedida, por decirlo de alguna manera, o de alguna manera mostrar que el programa termina. ¿Sí? No le voy a poner un mensaje chau, ¿sí? Le puedo poner un mensaje programa terminado, o puedo simplemente llevar a cabo las acciones de cierre del programa en un programa real, o simplemente para saber, ¿sí?, que el 6 es una opción válida. Imagínate que si yo no pongo esto y acá de este lado le pongo directamente error, le estaría mostrando el mensaje de error cada vez que el usuario sale del programa y no sería correcto. Entonces yo tengo que validar esta opción 6 como una opción válida y después mostrar el error. Más adelante vamos a ver que si yo no tengo nada que hacer al final, yo podría evitar este if y mostrar el error solo cuando no es una opción válida, con una validación previa en este punto. Pero hoy, siendo la primera vez que implementamos un menú de opciones, déjenme que plantee la opción 6 como una opción más para simplemente decir que el programa termina y para que nos quede claro que cuando el usuario eligió 6, ¿sí?, está terminando adrede el programa. No sé si contesté tu pregunta. Sí, está bien. Gracias, profe. Era Franco el que había hablado, te me habías perdido, Franco. Entonces, hasta acá, ¿se entiende? ¿Pueden ver que esto en el código de Python sería irme en una escalera hacia adentro del código? ¿Por qué? Porque yo tendría un if indentado, un if, o sea, tendría un if y un else. Indentado un if y un else. Indentado un if y un else. Indentado un if y un else. ¿Pueden ver esto o no? ¿Lo pueden ver por la forma del diagrama? Sí. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, llegó la hora de cambiar esta estructura para que no sea tan complicada, ¿sí? Y como la variable OPC tiene todos sus else de forma excluyente, cosa que es absolutamente necesaria para poder utilizar el elif, puedo cambiar, ¿sí?, esta estructura por, en lugar de usar if y else, usar if y elif y elif y elif y finalmente else, solo para el caso del error. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen o no? Sí, se ve. Sí, sí. O sea, yo acá tendría OPC igual, OPC igual a 1, ¿sí? Lo que corresponde para el paso 1, para la acción 1, OPC igual a 2, lo que corresponde para el 2, un elif para cada una de las opciones y el else acá abajo, ¿qué significaría? Error. Claro, exactamente, Gabriel, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno eso? Que en nuestro código van a estar uno debajo del otro. Pero fíjense, ¿por qué yo quise demorar el uso del elif hasta acá? Porque fíjense que se dan varias particularidades para poder usarlo. La primera es que en todas las condiciones estoy usando la misma variable. La segunda es que en cada condición estoy usando la misma variable con un operador de igual para un valor distinto. Eso hace que cada una de las condiciones sean excluyentes. ¿Qué quiere decir que son excluyentes? Que a todas las puedo poner por el falso de las anteriores. Que ninguna va acá abajo como una condición independiente. ¿Sí? Y finalmente que tengo la revisión de un paso más, que es el else final, que no implica un if y que es mostrar error. ¿Sí? Entonces, por eso llega el momento en que el uso del elif, ¿sí?, nos ayuda porque nos simplifica el algoritmo. ¿Sí? Esto, si lo queremos dibujar, tiene una manera particular de dibujarse. ¿Sí? ¿Cuál es esa manera particular de dibujarse? La manera particular de dibujarse que tiene es la siguiente, ¿sí? Y vamos a intentar aquí ya pensar en cómo sería
nuestro programa de Tito el Robot ahora. Déjenme que voy a hacer algo. Voy a borrar esto total, después lo vamos a ver en el código. Sí. Para poder ponerme un poco más acá, ¿sí? Y aprovechar mejor el espacio. Empezando a pensar ahora sí en el algoritmo de Tito el Robot, ¿cuál sería lo primero que tenemos que trabajar si pensamos en el algoritmo de Tito el Robot? Primero que nada, vamos a necesitar un acumulador, que es el acumulador de cantidad de unidades de mapa total que se movió Tito. Con lo cual ese acumulador, ¿sí? ¿En qué valor lo vamos a tener que inicializar? Cuando arranca el programa, ¿cuántas unidades de mapa se movió Tito? 0. 0, perfecto. Entonces lo primero que vamos a tener acá es la inicialización del acumulador de unidades de mapa igual a 0. ¿Sí? Pero se me perdió, ahí está. Y finalmente, ¿qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer? ¿Se acuerdan el enunciado? Cargar el tamaño del mapa, cargar el ancho y cargar el largo, ¿sí o no? El alto, ¿sí? ¿O no? ¿Qué les parece? Sí, sí. ¿Sí? Lo que sigue es cargar las dimensiones del mapa. Perdón, estoy por hacer lío. ¿Sí? Cargar las dimensiones del mapa. Entonces, acá vendría cargar ancho y largo. ¿Sí? Esto hay que validarlo. ¿Sí? Pero me dejo la parte de la validación de esto para cuando veamos el código directamente. En pocas palabras, ¿qué va a hacer falta para validar estos dos datos? ¿Lo vieron con el profe Silvio eso? Dos datos de referencia. Los tenemos. Fíjate que en el enunciado nos dice cuáles son los datos de referencia, 100 y 800. ¿Sí? Yo tengo que validar que el valor esté entre 100 y 800. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos dos valores tiene que estar entre 100 y 800, pero a modo conceptual, ¿qué hacía falta para validar? Un ciclo, exactamente, como ahí puso Carlos, ¿sí? Necesito un ciclo que vuelva a pedir el dato mientras el dato esté fuera de ese rango, ¿sí? En el código lo charlamos, insisto, pero lo dejo planteado, ¿sí? Y continuamos, ¿qué más había que hacer acá? Había que generar x, y igual a randint, ¿sí? Entre los valores de ancho y largo, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a tener acá? ¿Sí? Vamos a tener un randint para x entre 0, ¿sí? Y el ancho, ¿sí? Y voy a ponerlo más largo a esto. Y un randint para y entre 0 y el largo o alto. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Ubicar o generar aleatoriamente la posición de Tito. ¿Sí o no? Profe, Sí, sí. profe, ¿Sí? pero ¿por qué elegimos digamos, un valor como 0 si tiene que ser entre 100 y 800? No, 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 no. Ahí viene nuestra siguiente tarea que no es menor. ¿Cuál es la idea? La idea, esto es parte de entender el problema. Mapa. La idea es que el mapa es como una suerte de tablero, a ver si sale más o menos, ¿sí? En donde yo tengo. Ah, qué fea salió esa. Bueno, sigue saliendo fea, ¿sí? En donde yo tengo 0,
0. Por acá tengo las X. O sea que acá yo tengo ancho, coma, 0. Por acá tengo las Y, o sea que tengo 0, largo. Y acá tengo ancho, largo. Entonces, mi valor de X es un valor entre 0 y ancho. Y mi valor de Y es un valor entre 0 y largo. Eso va a provocar un XY, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquito más acá. Un XY que va a estar para este valor de X, ¿sí? Y para este valor de Y, voy a tener un XY por acá, por ejemplo, en donde el valor de X es un valor entre 0 y el ancho y el valor de Y es un valor entre 0 y el largo. ¿Se entiende eso? Pero el que está entre 100 y 800 es A, y el que está entre 100 y 800 es L. Lo que quiere decir es que el ancho de acá, esta cantidad de acá, es una cantidad entre 100 y 800. Y esta cantidad de acá, ¿sí? Es una cantidad entre 100 y 800. ¿Se entiende la diferencia, Franco? No sé si Franco me habías preguntado vos. Sí, más o menos. Me parece que habría que seguir y ir viendo. Bueno, seguimos entonces. Pero no pierdan de vista esto. La validación es de la carga de A y de la carga de L. L es este largo y A es este largo de acá. Y la validación es que tanto esto como esto están entre 100 y 800. Pero cuando yo genero X e Y, lo que estoy generando es un valor entre 0 y el ancho y un valor entre 0 y el largo. Por eso los randint, ¿sí? Por eso los randint, a ver si se me perdió. ¿Están viendo ahí o ahí se lió? Sí, sí, se ve, profe. Sí, sí, se ve. Bien, por eso los randint son el de X entre 0 y el ancho y el de el valor de Y entre 0 y el largo. ¿Estamos entonces? ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué venía luego? Empezar el menú de opciones. ¿Sí? Venía luego OPC igual a -1 para que entre y el ciclo con OPC distinto de 6. Más o menos así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y en realidad, cuando yo tengo que voy a utilizar la sentencia ELIF, en lugar de dibujar rombos, lo que dibujo es lo que normalmente se utiliza como herramienta para dibujar el condicional múltiple, que en otros lenguajes de programación existe como sentencia independiente, ¿sí? Y que en Python implementamos con ELIF, en donde yo acá pongo el nombre de la variable, ¿sí? Y acá voy a poner cada uno de los valores que voy a comparar o contrastar por igual, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y else o falso. Entonces, acá, ¿sí? Va a venir el proceso de mover al norte. Acá va a venir el proceso de mover al sur. Acá va a venir el proceso de mover al este. Acá va a venir el proceso de mover al oeste. Ya habíamos dicho west. Acá va a venir el proceso de mostrar resultados o estadísticas. Mostrar estadísticas. Acá va a venir fin. Y acá va a venir error. Pero noten que yo los dibujo todos a la misma altura. ¿Por qué los dibujo todos a la misma altura? Porque en cada ejecución del programa solo puedo entrar por uno y solo uno de todas estas posibilidades.
y nunca por más de 1. Esta es otra de las razones por las cuales yo les decía, esperen un poquito para usar el ELIF, porque para usar el ELIF tiene que quedar muy claro qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar en la pantalla que sigue. ¿Qué hago cuando me muevo al norte? ¿Qué hago cuando me muevo al sur? ¿Qué hago cuando me muevo al este? ¿Qué hago cuando me muevo al oeste? ¿Sí? Y ahí creo que también se va a aclarar un poco qué pasa con el ancho, el alto, el largo, ¿sí? Y demás. ¿Estamos hasta aquí? Sí. ¿El resto? Profe, más arriba Sí, pusiste profe. OPC igual a -1 o igual a 1. Igual a -1. En realidad no importa qué valor le pongan acá, le podrían poner non si quieren, no sé quién preguntó recién, pero Es le para podrían que se poner ejecute non. una vez al menos. Exactamente, lo importante es que entre a este ciclo. ¿Sí? Es más, si le quieren poner 1, le pueden poner 1, pero mi consejo es que traten de usar un valor que no corresponda a las opciones para no hacer ruido conceptual, por decirlo de alguna manera. Si yo ahí pongo un valor que no corresponde a una opción, ¿sí? Queda claro que lo que estoy poniendo es un valor residual para que ingrese al ciclo. ¿Sí? Si pongo un valor que corresponde a una opción, por ahí se puede malentender que yo quiero forzar a que la primera opción sea esa, y no es la idea. En realidad lo que quiero es que entre al ciclo. ¿Sí? Lo único clave como restricción o crítico es que este valor, vamos a ponerlo acá en rojo para que les quede después, que este valor sea distinto de este valor. Eso es la restricción. ¿Sí? O sea, profe, podemos poner un 0 y no va a dar error. Pueden poner un 0 y no va a dar error, pueden poner non y no va a dar error, pueden poner -1 y no va a dar error, y pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 y no va a dar error. ¿Cuál es el problema? Si ponen 1, 2, 3, 4 o 5, el problema es visual. ¿Por qué? Porque parecería que yo quiero forzar a que la opción primera sea 1. Ah, acá me hice un desastre total, perdón. Estas son las cosas que odio porque los mareo a ustedes. Lo odio, perdón, les pido 1000 disculpas. Sí, evidentemente no se estaba entendiendo porque nadie me dijo nada. Acá me falta algo clave. Acá en realidad, lo primero que tiene que pasar es que se tiene que mostrar el menú. Y tengo que leer OPC. Oh. Esto es lo primero que tiene que pasar. Y después viene la condición. Les pido disculpas. ¿Se entiende mejor ahora? ¿Sí? O sea, lo importante es que la opción que yo pongo acá no sea de estas, para que quede claro que en realidad la opción se está cargando en este punto. ¿Sí? Se está cargando acá la opción. Esto es solamente para que entre al ciclo. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. sí, sí. ¿Sí? ¿Y, profe? Bien. Bueno. Seguimos. ¿Sí? Seguimos. Ahora, del otro lado, yo lo que voy a hacer es ocuparme de cada una de estas partes, ¿sí? Pero yo no voy a volver sobre el diagrama entero, sino que voy a programar cada una de estas partes y vamos a ver que en realidad moverse al norte o al sur tienen similitudes y moverse al este o al oeste tienen similitudes, ¿sí? Vuelvo aquí, ¿sí? Vuelvo un poquito al enunciado para ver esto, ¿sí? Porque acá abajo había unas notas que no llegamos a leer y que me interesa leer ahora. Dice, en todos los casos N se carga por teclado. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de entrar, ¿sí? A la opción 1, 2, 3 o 4, en realidad no antes de entrar, apenas entro a la opción 1, 2, 3 o 4, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer en las opciones 1, 2, 3 o 4? ¿Qué les parece? Controlar que no se salga del mapa. Primero eso, en realidad fíjense lo que dice la opción 1, girar al norte y avanzar N unidades. Ah, bueno, avanzar. La opción 2 dice girar al sur y avanzar N unidades. La opción 3, N unidades. La opción 4, N unidades. Y acá dice, en todos los casos N se carga por teclado.
¿qué es lo primero que voy a tener que hacer? Bueno, ahí Nicolás ya está aportando. Dice, que el usuario cargue N, claro. ¿Sí? En cada una de esas 4 opciones voy a tener que hacer que el usuario cargue N. ¿Y qué pasa? No lo puedo poner antes de las opciones. ¿Por qué? Porque en la opción 5 el usuario no carga N. Y en la opción 6 el usuario no carga N. Entonces lo voy a tener que hacer de manera independiente en las opciones, ¿sí?, de la 1 a la 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer en cada uno de esos 4 procesos es cargar N. Después dice, el programa debe controlar que Tito no se salga de los límites del mapa. En el caso que intentemos mover a Tito una cantidad de unidades que lo lleve fuera del mapa, Tito deberá quedar en el borde del mapa. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí aparece una validación que cada uno de estos procesos de movimiento va a hacer. ¿Sí? Pero el programa debe mostrar la ubicación del robot al inicio de cualquier movimiento y luego de cada desplazamiento. ¿Sí? En realidad, mostrarla 2 veces, después vemos si es necesario o no, pero al menos mostrarla una vez, ¿sí? En cada caso. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos a trabajar aquí. Lo que estamos diciendo es que Tito arranca, ¿sí?, en este punto, por ejemplo. ¿Sí? Arranca, perdón, en este punto de aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y yo, a partir de ahí, hago un movimiento, ¿sí?, hacia el norte. ¿Sí? Hago un movimiento hacia el norte hasta este nuevo punto. Cuando yo hago un movimiento hacia el norte, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cómo obtengo el nuevo punto en donde está Tito? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, no hay problema, no está prohibido, se pueden unir tranquilos. Hasta aquí, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo obtengo este nuevo punto? Yo tenía aquí una Y y aquí una X. ¿Qué les parece? Sumándole lo que avanza. ¿Pero a quién? Ah, ahí Nicolás aportó, miren. La X se va a mantener igual. Y la Y va a ser igual, ¿sí?, a Y más N. N. ¿Sí? Bueno, quedó medio feo eso. Vamos a hacer así directo. Entonces, fíjense que yo voy a obtener ahí, esto es I más N. ¿Sí? Y en realidad, ¿qué podría pasar si yo a la I le agregué un más N? ¿Qué podría pasar con la I? Guarda que todavía no acumulé nada, ¿no? En realidad, simplemente determiné cuál es la nueva posición de Tito. ¿Sí? Y nada más. Que se intente salir del cuadrante. Claro, podría pasar que el N haga que la I se venga por acá afuera, ¿sí? O incluso el mismo caso podríamos aplicar si el N se viene por acá afuera. Que se exceda de alguno de los límites, básicamente. Exactamente. Esa sería la situación que se puede producir. Déjenme, quiero ver algo. Yo tenía por aquí. No. Ay, qué porquería. Odio no tener mi pantalla. Yo tenía algo por aquí preparado. Déjenme.
Bien. En realidad, claro, esto es lo que quería ver. Hay dos cosas que podrían pasar aquí. ¿Sí? Si yo tomo este posible movimiento como el posible movimiento hacia el norte o hacia el sur, en ambos casos lo que modifico es la I. Y en ambos casos tengo que validar que si la I se va para el norte, o sea, si el robot se va para el norte, la I sea menor a quién. ¿Qué es lo que tengo que validar? Que la I que se genera sea menor a quién. Al límite que el usuario escribió. Sí, pero ¿cómo se llama? Ya le habíamos puesto valor a eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la variable del límite que el usuario escribió para la I? L. Entonces, en el caso del norte o del sur, yo tengo que hacer que la I sea menor o igual a L, ¿sí? Vamos a poner and, que la I sea mayor o igual a 0. 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Y sí. vamos ahora con el movimiento hacia el este o el oeste. Supongamos que ahora desde acá yo me muevo nuevamente n lugares hacia el este. ¿Cómo se calcula este nuevo XY? ¿Qué les parece? X más N. Exactamente. La I es Queda como igual está. a la I anterior y X va a ser igual a X más N. ¿Todos entienden eso? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí o Sí, no? profe. ¿Sí? Entonces, esa X más N es la que vemos aquí, que va a ser igual a X más N. Y ahora nuevamente aparece, tanto al moverse al este o al oeste, ¿sí? Aparece una validación que será ¿cuál? Que la X tiene que ser menor o igual que el ancho, and la X tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? En este caso yo me moví hacia el este, pero si me muevo hacia el oeste tendría lo mismo para este otro lado, ¿sí? De la misma manera que si me muevo hacia el sur tendría lo mismo para este otro lado. ¿Está claro eso? Ahí se pondría X menos N, ¿o no? Claro. Exactamente, o sea, la de acá sería menos n y la de acá para el oeste sería menos n. Solamente que no voy a explicar los 4 casos, porque si no nos vamos a pasar explicando y nos vamos a ir a ver el código. ¿Sí? Voy a explicar uno de los casos, pero vamos a ver que después en el código la misma validación la vamos a hacer para el negativo también. ¿Eso se puede ver, se puede entender? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Profe, una Entonces, duda, sí, perdón. Yo, por ejemplo, podría agarrar y decir que cuando X y más N excede el límite, puedo hacer que el movimiento quede valiendo como el límite, como si fuera un tope, y cada vez es que lo que cargue vamos algo a más. tener que hacer. No sé quién habla porque tuve que apagar la lista de participantes, pero es perfecto, es correcto lo que vos estás diciendo, es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer eso, porque eso es lo que nos pide el enunciado, mirá. O sea, no es que lo estamos inventando, dice, el programa debe controlar que Tito no se salga de los límites del mapa. En el caso que intentemos mover a Tito afuera del mapa, Tito deberá quedar en el borde del mapa. O sea, lo que vos acabás de proponer es estrictamente lo que el enunciado me pide que yo haga y es lo que vamos a tener que, el pequeño algoritmo de la porción de código que llevamos a cabo para cada opción de menú que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Sí, listo, genial, profe. Perdón por adelantar. No, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Mirá, déjenme que quiero terminar de armarles esto para que cuando les quede y lo vuelvan a ver se acuerden qué es lo que estábamos charlando, caso 2. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a empezar a plantear el algoritmo para el caso 1. ¿Cómo sería el algoritmo para el caso 1? Caso 1. Acuérdense que esto, ¿sí? Este caso 1 es el caso para el norte y es similar al caso para el sur. O sea que este caso 1,
¿sí? Es lo que va acá. El algoritmito que vamos a hacer ahora es el que va acá. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Y es aproximadamente el que va acá. Solo que con el control por negativo en lugar de por positivo. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Cambiaría, digamos, el La condición. positivo por el negativo y además de que el límite sería 0, lo que no tendría Claro, que salir. exactamente. Eso es lo único que cambia. Entonces, acá, si vamos al caso norte, ¿cómo sería qué es lo primero que tendríamos que hacer? Leer n. Tanto para norte o sur, este o oeste, lo primero que vamos a hacer es leer n. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Qué tenemos que hacer acá? Sumárselo ahí primero. ¿Siempre sumárselo? O bueno, dependiendo, restárselo. Claro. En el caso del norte, lo vamos a sumar. En el caso del sur, lo deberíamos sumar por más, ¿sí?, que el n va a ir para abajo. Y es siempre sumar, porque lo que yo quiero es un acumulador de movimiento. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, ¿sí?, es al acumulador de movimiento, ¿sí?, sumarle la cantidad de movimiento que produje. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer acá es al acumulador de unidades de mapa más igual n. Y fíjense que eso es independientemente de si voy al sur o al norte, al este o al oeste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre lo que hago es sumar unidades de mapa y n son unidades de mapa, no importa para dónde. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, me había olvidado del acumulador, por eso. Exactamente. Y entonces, ¿sí? Pero acá vamos a tener un problema. Bueno, lo dejo ahí un ratito y después lo vamos a tener que sacar. Después vendría la condición que recién ustedes me estaban planteando. ¿Cómo sería esta condición? ¿Qué les parece? Si es la opción 1 o la opción 2. No, acá acuérdense que estamos No, solo con acá el ya positivo. estamos en la opción 1 ya. Ahí no sería ¿Cuál así. sería la opción acá? No, ¿Qué me es lo que refiero. queremos controlar? ¿Qué es lo que queremos controlar acá? Los límites. N, no. Vendría a ser. Exactamente, Francisco, si es menor o igual a 800. Entonces, ahí, ¿cómo valido si es menor o igual a 800? Si I más N, Ahí está. ¿sí?, es menor o igual que 800, no, perdón, no que 800. ¿Que quién? Que 800 L. era el máximo, Francisco. ¿Que Que L. quién? Que L, exactamente. ¿Sí? Si I más N es menor o igual que L, entonces, ¿sí?, viene que el nuevo I es igual Ahí a más I N. más N. ¿Sí? Y si no, ¿a quién es igual A L. el nuevo I? Si no, Y igual. el ¿No? nuevo I es igual a L. L. Pero acá hay un problema, gente. Imaginen por un momento que me cargaron una N que me llevaba acá. Imaginen por un momento que me cargaban una N que me llevaba acá arriba. La N me llevaba acá arriba. ¿Cuántas unidades de mapa debía cargar yo en el acumulador? ¿Yo hasta dónde me moví? ¿Me moví hasta este punto de acá? ¿O hasta dónde me moví? Exacto, me moví hasta este punto de acá. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que acumular yo? ¿N tengo que acumular o qué tengo que acumular? Miren, en ese caso, lo que yo me moví L es... menos N. O menos I.
Ajá, ¿cómo calculo esto? Valentina dice L, pero Valentina, L sería desde acá abajo hasta acá arriba. Si yo L hubiera menos estado en la I. posición 0 de I, entonces tendría que acumular L. Pero en este caso yo estaba en I. Entonces, ¿cuánto sería este largo, Valentina? ¿I más L? Menos. Más o L. menos. Siempre me lleva fuera del mapa, Alejo. Ahí va, bien, bien. Pero ven cómo todo esto se puede ver cuando hago el dibujo. Si no hago el dibujo, el garabato este, no hay forma de ver bien qué tendría que acumular. Y ahí viene el por qué, ¿sí? Esta opción no es válida porque no siempre voy a acumular lo mismo, sino que acá voy a tener que acumular una cosa y de este lado otra. En este caso, el acumulador va directo, ¿sí? Y digo acumulador de unidades de mapa igual, más igual, perdón, n. Pero en este caso, el acumulador de unidades de mapa, más igual y menos L. ¿Y qué pasa? ¿Yo lo puedo hacer así como lo acabo de hacer? Si lo, L si menos lo hago así I, como lo profe. acabo de hacer, ¿qué me va a dar siempre la suma para el acumulador de unidades de mapa? Si hago en este orden, I igual a L y acá hago I menos L, ¿qué me va a dar siempre acá? 0. Porque I vale L, entonces L menos L es 0. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer es hacerlo al revés. Primero acumular las unidades de mapa, y decir, acumulador de unidades de mapa más igual I menos L, y luego, ¿sí? Hacer para aquí I igual a L, con lo que, ¿sí? Me queda tito en el borde. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Se entiende eso o no? Sí. Entonces, acá abajo, ¿qué vamos a hacer? Y acá abajo deberíamos mostrar X, Y, que es lo que me pide hacer después de cada movimiento, ¿sí? Y termino el caso 1. Y lo mismo podríamos aplicar para el caso 1, pero para el sur, solamente que acá la condición, ¿cuál sería para el sur? Para el sur sería I más N, perdón, I menos N mayor o igual Mayor a o igual a 0, 0. ¿sí? Y en el caso de este lado sería lo mismo, y en el caso de este lado, nuevamente tenemos que hacer el cálculo para determinar qué es lo que tendríamos que acumular. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? ¿Sí o Profe, no? falta también que tiene que mostrar la ubicación de que se haga el movimiento. Sí, bueno, ya en el código lo agregamos. Podemos agregar aquí el print con X e Y, pero van a ver que si lo muestro antes y después, en cada vuelta se va a volver medio repetitivo. Este hecho de mostrarlo solo al final va a hacer que vaya quedando la posición del robot en cada movimiento, digamos, ¿sí? Entonces ya después vemos cómo lo agregamos, pero la idea de la lógica del movimiento es esta que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué nos está faltando? Nos están faltando dos cosas. La primera es armar el caso 3, el caso 2, que es para este y oeste, ¿sí? En este caso lo voy a armar para el lado negativo, lo voy a armar para el west, ¿sí? Para que veamos cómo sería para el lado negativo, ¿sí? Cargo N, ¿sí? Acá vamos a poner que el ejemplo es para el norte, Profe, una duda. sí. Y acá vamos a poner que el ejemplo es para el oeste, sí. Ahí en Y más N. Sí. ¿Podría ser menor a L o no? En vez de menor o igual.
No, porque puede quedar en el borde. Claro, y sería lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Si vos decís menor a L, si queda en L-1, lo estás mandando para acá. Y lo estás mandando a que quede en L. Le estás agregando vos 1 al movimiento que el usuario no quiso mover. ¿Se entiende lo que digo? O sea, imagínate, si a vos el usuario te pidió que lo movieras hasta este punto, que es justo L-1, no tenés por qué llevarlo hasta allá arriba. Lo tenés que dejar ahí. Ah, ok, vi mal para dónde iba. ¿Se entiende? O Sí, sí. sea, vos puede que el usuario cargue el valor justo para que el robot quede en L. Y en ese caso vas a acumular ese valor, ¿sí? Y vas a mover al robot hasta ahí. Pero si el usuario carga más de eso, es el caso en donde vos tenés que cambiar el movimiento para dejarlo en L. Pero si el usuario lo deja 1 abajo, vos tenés que ser consistente con lo que el usuario cargó y dejarlo 1 antes de L y no en L. Sí, sí, ¿Se entiende ahí esto? lo entendí. ¿Sí? Bien, me vuelvo entonces al caso, ¿sí? Y acá lo vamos a mover, en lugar de hacerlo para este lado, no lo hago en el dibujo porque si no me va a quedar todo el dibujo mal, pero voy a hacer el ejemplo en el diagrama para el oeste. O sea, voy a hacer el ejemplo como que me vengo por acá más o menos, ¿sí? Entonces, si yo muevo para el oeste, yo cargo N, ¿sí? ¿Y cómo será la condición de control, ¿sí? Para el lado del oeste? ¿Qué les parece? Y, perdón, X menos N mayor o Igual a igual 0. a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí, sí, profe. Acuérdense que me estoy moviendo para el west, ¿sí? Esa W significa west o oeste. En la náutica se usa la W en lugar de la O, porque la O en lugar de la O, porque la O se confunde con océanos, y acá nos viene bárbaro porque la O se confunde con el cero. Entonces por eso uso la W, ¿sí? Me muevo para el oeste, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo acá? Lo que voy a tener es que lo mismo que pasó antes, ¿sí? Si estoy bien, simplemente digo que la X es igual a X menos N, podría ser un menos igual ahí, pero lo dejo así para que quede claro lo que estoy haciendo. Y el acumulador, ¿cómo sería el acumulador? ¿Menos N o más N? ¿Qué dije antes? Sigue siendo más n. Sigue siendo más N porque es un acumulador de movimiento, entonces es más igual. Acumula el valor absoluto, N. digamos. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Y el usuario carga siempre en valor absoluto. ¿Sí? En valor absoluto, en valor positivo. ¿Sí? Y si no, bueno, acá cambia un poquito el cálculo para decir cuánto me muevo. A ver, si yo digo, ¿sí? Si no, ¿cuánto es lo que me moví hasta aquí? Y acá está el truco, ¿no? O sea, yo me estoy moviendo, estoy queriendo venirme acá afuera, pero en realidad lo que me estoy moviendo es esto. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? X menos N. No, X menos N me daría un valor negativo, porque fíjate que X menos N, ¿sí? Estoy diciendo que si vengo para acá, X menos N es menor que 0, ¿sí? Con lo cual X menos N me daría un valor negativo. No, acuérdense que el 800 y el 100 no tienen nada que ver, porque el 800 y el 100 son el largo máximo y el ancho máximo del mapa. Eso ya quedaron antes. El 800 y el 100 son para este validador. Acá usamos el 800 y el 100. Una vez que validamos, esos dos valores no corren más. Los que corren son A y L. ¿Sí? Esos son los valores que me importan. ¿Sí? Ahí aclaro. No, gente, este valor es X. Miren quién es este valor. Bueno, estaba mal puesto, ¿no? Lo puse bastante mal acá abajo. Pero este valor de acá, ¿sí? Es X. Es donde está la X original. ¿Sí? Fíjense. Este valor de acá
es la X que tengo. ¿Sí? Porque es el valor que ya tenía X previamente. ¿Se entiende o no se entiende? No hay ningún cálculo que hacer. Si me voy para el lado del 0, ¿sí? Es X. En realidad sería X menos 0, pero X menos 0, ¿cuánto es? X. ¿Se puede entender o no se puede entender? Esto de acá, ¿es lo mismo que esto o no es lo mismo que esto? ¿Sí? O sea, cuando me voy para la izquierda o para abajo, no hay ningún cálculo extra. El X o el Y me están dando el valor directamente. ¿Sí? Entonces, de este lado, aquí, lo que yo tengo que acumular, acumulador de unidades de mapa, más igual X. Y ahora sí digo, X igual a 0. Y finalmente muestro X, Y. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? Sí, profe. Sí, todo bien. Profe, Sí. esta segunda condición la entiendo, pero la primera que dice x igual a x menos n. ¿Cuál segunda condición? ¿No hay una segunda Perdón, condición no, ahí? me refiero dentro de la segunda condición, la segunda rama, o en este caso la primera. Acá donde dice X menos N mayor o igual a 0. No, en la primera rama, es la de la derecha. Bien, acá donde dice X igual a X menos N. Eso. Y porque si la X te queda acá, si la N te lleva a este punto de acá, ¿cómo calculás esto? Ujú. Vos lo que te moviste es esto. Si vos te vas a mover para aquel lado, ¿cómo calculás el nuevo X que está acá? Esto es N, X anterior, menos N te lleva a este X. Por eso decís X nuevo igual a X menos N. Ujú. Sí, sí, está bien, voy cayendo de a poquito. ¿Estamos Está de bien. acuerdo? Sí, Después, sí. si quieren, lo que tendrían que hacer ustedes es con el código volver a tratar de armar este algoritmo y volver a tratar de hacer todos los movimientos. Ya son y 36 y quiero que lleguemos a ver el código, ¿sí? Por eso voy un poquito más rápido. Pero quiero que la tarea de este ejercicio, sobre todo si después quieren avanzar sobre alguna de las expansiones de esta suerte de jueguito que les voy a proponer, ¿sí? Van a tener que ponerse a verlo, digamos. No es algo que no puedan ver, ¿no? Porque realmente es código que están preparados para ver. Pero van a tener que ponerse a verlo, no va a ser algo que les va a salir de una. Y por eso tampoco, ya les dije de principio, no esperen que les vamos a pedir esto en un práctico o en un ejercicio de parcial. No, esto es algo que yo les quiero mostrar para mostrarles cosas nuevas, ¿sí? Y subir el escalón. Yo les aseguro que estoy forzando los procesadores, la CPU de ustedes al máximo hoy. Pero por eso les dije, ajustense los cinturones, traten de entenderlo y discútanme todo lo que puedan, ¿sí? Pero no esperen que esto sea un ejercicio que les vamos a pedir que ustedes hagan, porque no es la idea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Todo bien. Hay una sola cosa que nos queda, que en las estadísticas nos dice, ingrese la cantidad total de unidades de mapa que se movió Tito. Eso ya lo estamos logrando, porque el acumulador de unidades de mapa nos dio eso. Pero la otra es la distancia lineal recorrida entre el origen y el punto de ubicación actual. ¿Sí? ¿Cuál es esa distancia? ¿Qué sería acá esa distancia? Esa distancia es esto. ¿Se ve lo que acabo de dibujar en naranja? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo calculan esa distancia? Ustedes tienen el XY original.
este XY es el XY original. Y este XY de acá es el XY actual. ¿Cómo calculan esa distancia? Por Pitágoras. Tienen uno de los catetos y otro de los catetos, ¿sí o no? Pero eso funciona si hay solo dos movimientos. No, en realidad, si vos tenés, No, mirá, no, sí. si Pero vos te perdón, sí. moviste para acá arriba y después para acá, o te moviste para acá abajo y después para acá, y después para acá abajo, el vector va a ser para acá. Siempre va a Siempre quedar va a el ser mismo un triángulo XY original. rectángulo. Dios, no me gusta este tema. Siempre va a ser un XY original y un XY final. ¿Quién dice no me gusta este tema? Si para colmo se los voy a dibujar y todo. ¿Sí? Sí, profe. Lo que pasa es que hay que pensar, lo que pasa es que hay que meterle ganas a pensarlo y a ver qué es lo que pasa. Lo que no les gusta a ustedes es Pitágoras. Pero fíjense que, ¿qué es lo que necesitamos para calcular Pitágoras? Pitágoras es muy simple, ¿sí? Es una raíz cuadrada, ¿sí? De una resta, ¿sí? Y el A cuadrado. otra resta. ¿Sí o no? Es una Sí, raíz sí. cuadrada de, acá tengo X final y acá tengo X inicial. ¿Esto a qué va a ser igual? A X final menos X inicial. Entonces es X final menos X inicial al cuadrado más Y final menos Y inicial al cuadrado. ¿Sí? Y eso les da la distancia. O sea que la distancia es igual a este Pitágoras, que es simplemente un cálculo. Ustedes tienen que, ¿qué es lo que me agrega esta problemática? A ver si pueden, sáquense los cálculos y la urticaria de la matemática que comparto, porque ustedes ya lo saben, ¿sí? Y piensen en términos de algoritmo de estructura de datos. ¿Qué me agregó como problema a mi programa esto que acabo de plantearles? Y eso es lo que quiero que me contesten. Y estoy contento si me contestan eso. ¿Qué me agregó? Un número flotante. Sí, esto va a ser un número flotante, pero en realidad, en términos de lo que yo venía haciendo, de lo que yo venía guardando, de las variables que tengo, parado en cualquier punto de ejecución del programa, ¿tengo todo lo necesario para poder hacer ese cálculo o no? No, las diferencias entre los puntos finales y los iniciales. Sí, la diferencia es lo que me falta. A ver, el X final, ¿lo tengo o no lo tengo? Sería el último movimiento. Exacto, el Profe, X ya está. final es el X actual. ¿Sí o no? Sí. Sí. De la misma manera para el Y final. Y entonces, ¿qué es lo que me falta? Determinar que el último movimiento sea el X actual. No, eso lo estoy haciendo, porque fíjate que yo estoy manejando en el último movimiento el X y Y donde van quedando. Lo que me falta, gente, es el X inicial. Lo que me faltan son los iniciales, como dijo Alejo. Entonces, yo cuando calcule en este algoritmo, cuando yo calcule estos XY, yo en realidad no lo puedo guardar en XY directamente, sino que tengo que guardarlo en X inicial e Y inicial, y después voy a tener que hacer una asignación de X, Y igual a X inicial, Y inicial. Y esto va a tener que formar parte de mi programa para que estos valores iniciales me sirvan luego, ¿sí?, para el cálculo de la distancia. ¿Se entiende? O sea, lo único que me agregó desde lo algorítmico este problema es que cuando yo vi cómo calcular esta distancia, entonces hay un dato que es este y este, que los tengo que tener de alguna manera, y el único momento en donde los puedo tener es cuando los generé al principio. Necesito esta X y esta Y en algún lado, pero como las variables X e Y las voy modificando, fíjense que acá le asigno algo a la X, acá a la Y,
acá le asigno algo a la X, ¿sí? En cada paso, acá también le asigno, acá también le asigno, en cada paso las voy modificando, tengo que guardarme en otras variables los valores iniciales. Y por eso aquí en el algoritmo agregué estas variables X inicial e Y inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Sí, X sí. final va a ser el valor de, lo vamos a dejar como X. Claro, el actual, el que voy moviendo. Claro. Acuérdense que cuando ustedes van moviendo Tito, van volviendo a calcular XY. Arrancó acá. Claro, pero no modificamos el X inicial y el Y inicial. Claro, El exacto, siguiente los XY guardamos es para este. después. Si nos moviéramos para acá, tendríamos este. Si nos moviéramos para acá, tendríamos este. Si después nos movemos para acá, tenemos este. O sea, XY, 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 XY. Cada vuelta tenemos un XY. El último XY en donde estemos es el XY final y actual a la vez. Pero el que no tengo guardado es el original. El que necesito haberme guardado es el original. Por eso lo tengo que poner en unas variables especiales. El X final es el X actual y por lo tanto yo podría acá en esta fórmula sacarle, sacarle esta F y sacarle esta F, porque en realidad el final, ¿sí? Yo acá quería aclarar que estoy hablando del final, ¿sí? Pero el final es el mismo que el actual. Está mal eso, tenés razón. ¿Quién dijo eso? Bien, Julián. Bien, Julián, está mal eso, tenés razón. Acá es L menos I, no I menos L. Está correcto. La corrección de Julián está correcta. Bueno, gente, hasta acá llego con la explicación. Vamos a tener que ir muy rápido con el código. ¿Estamos? Después yo les voy a subir esta pantalla y esta pantalla en un PDF. Y el código. O sea que ustedes para las expansiones van a partir de todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Sí, ¿Cuál profe. sería la primera tarea? Agarrar una hoja A3, ¿sí? Agarrar una hoja de papel bien grande, un papel afiche, y armar el diagrama de flujo completo, con lujo de detalle, ¿sí? Y a partir de ahí, trabajar sobre las expansiones. Eso sería. El armar el diagrama de flujo es lo que se llama ingeniería inversa. Hoy en la reunión de planificación sobre la que estuve trabajando a la mañana, hablábamos de que estamos haciendo sobre algunos procesos de ingeniería inversa. ¿Sí? Un afiche gigante, dice. ¿Sí? O sea que, vean, ¿no? Yo no les estoy pidiendo tonteras, digamos. ¿Sí? Ese armar el algoritmo no es la misma manera en la que lo van a hacer cuando trabajen de manera profesional, pero es parte de lo que se hace, ¿no? Es parte del trabajo. ¿Sí? O cuadraditos muy chicos. Bueno, como quieran. O lo pueden hacer con Draw.io, como usa el profe Jorge, en la compu, como quieran, pero ese sería el primer paso. Pasa que yo no tengo manera de con la pizarra llegar a armarles el diagrama completo, ¿sí? Pero quiero que vayamos a ver el código, chicos, porque el código de esto está bueno y está lindo verlo, ¿sí? Así que voy a abrir el PyCharm, voy a abrir el proyecto y vamos a ver el código, ¿sí? Oh, me quedo acá atrás. Denme un segundo. Bueno. Déjenme que voy a Open. La verdad que estamos con la salida de padrones electorales y me estoy volviendo loco con el trabajo, así que no llegué a ubicarlo en el lugar que corresponde, pero lo tengo por acá, así que no es tan complicado. ¿Sí? El robotito. Bien. En el código va esto, que es un ejemplo de menú de opciones. ¿Sí? Así que se los dejo también ahí, un ejemplo de menú de opciones sin el robotito, para que lo tengan por ahí disponible. ¿Sí?
Y acá arranco con el código del robotito. Cuéntenme si se ve o no se ve esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve bien el código ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Entonces, arrancamos. Configuración del mapa. Acá viene el tema, primer tema a charlar. ¿Sí? Leo el ancho. ¿Sí? Ingrese el ancho del mapa. Debe ser mayor o igual a 100 y menor o igual a 800. ¿Sí? Y luego viene la validación. ¿Qué es la validación? La validación es un ciclo que tiene como condición, acá lo aclaro, ¿no? Mientras el valor esté incorrecto, es clave esté incorrecto. Seguro el profe Jorge, si todavía está por ahí, después al final de la clase va a hacer alguna. Acá estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que tenemos que lograr aquí? Tenemos que lograr una condición que sea lo opuesto a que el valor esté adentro. Porque si el valor está dentro del intervalo, no hay nada más nada que hacer. ¿Sí? Pero si el valor no está adentro del intervalo, ¿sí? Entonces continuamos con error, vuelvo a intentarlo y le vuelvo a avisar qué es lo que tiene que cargar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, se entiende. ¿Sí? Lo mismo para el largo. ¿Sí? Es importante manejar el concepto de esta condición sobre la cual vamos a volver luego. ¿Sí? Pero voy a volver a esto porque cada vez que tengamos una validación voy a volver a retrabajar este tema de la validación, que seguramente han visto con detalle con el profe Silvio, por eso en esta clase no me detengo tanto en el tema, ¿sí? Pero sí me parece importante mencionar el concepto de lo inverso de esta condición, porque lo primero que uno pensaría es, el ancho tiene que ser mayor o igual a 100 y el largo y el ancho tiene que ser menor o igual a 800. Y en realidad no, porque si yo hago eso, no voy a dejar que el programa nunca cargue el valor correcto, porque mientras cargue el valor correcto me voy a quedar en el ciclo. Lo que yo quiero es quedarme en el ciclo mientras el valor sea incorrecto, no correcto. ¿Sí? Bien, sigo rápido. ¿Sí? Asumimos que el valor queda correcto. ¿Sí? Ahí largo el acumulador de unidades en cero, lo habíamos planteado en el algoritmo, y genero la X y la Y iniciales y me las guardo en el valor inicial. ¿Sí? O sea, yo acá creo que lo hice al revés en el diagrama de ustedes. Yo hice init acá, init acá, y después acá dije x, y, ¿sí? Igual, hoy quiero mi teclado, igual a x init, init. ¿Sí? Y ahí tengo, entonces. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Esto es igual a como lo planteé en el algoritmo de ustedes. ¿Sí? Primera particularidad, para simular que Tito se mueve, estoy usando time.sleep. Si no quieren hacer lío al código a nivel de diagrama, esto no va al diagrama. ¿Sí? Esto no va al diagrama. Es puramente para simular el movimiento. ¿Sí? Lo que hace es esperar, ¿sí?, un poquito más en el movimiento. ¿Sí? ¿Un delay? Es un delay, exactamente. Es un delay. ¿Sí? Luego muestro la posición inicial de Tito. ¿Sí? Muestro la posición inicial de Tito. Fíjense que todavía no empecé el ciclo, con lo cual todo esto se va a producir una sola vez. Ahí viene la opción igual a -1 y acá empieza el menú. ¿Sí? Empieza el mostrar el menú primero. Mostrar menú. Fíjense las tareas que marcamos como siempre, ¿no? Leer opción de menú. ¿Sí? Y luego el hacer para cada opción. ¿Sí? Entonces, vamos para abajo y decimos, ¿sí? Si la opción es 1,
Entonces, era el movimiento al norte. Acá le podríamos agregar, ¿sí? Movimiento al norte. ¿Sí? Fíjense que ahí está. Girar al norte, sur, este y oeste. Y acá lo que habíamos programado. I más AN menor o igual a largo, y acumulador de unidades recorridas, lo que habíamos programado. Movimiento al sur. ¿Sí? Movimiento al sur. ¿Sí? Y la opción para el sur. Movimiento al este. Y las opciones para el este. Y movimiento, perdón. Movimiento al oeste. ¿Sí? Vamos a poner así. Pues, ¿sí? Y lo que habíamos programado. Fíjense que no me detengo en eso porque no hay novedad. Es una lectura, una condición y un par de acciones en base a la condición. Para cada uno de ellos es lo mismo. ¿Sí? Opción 5, mostrar las estadísticas de recorrido hasta el momento. ¿Sí? Distancia, el cálculo, ¿sí? De la raíz cuadrada, el x menos el x init, el y menos el y init, lo que charlamos, ¿sí? Y la cantidad de unidades. Opción distinta. Porque yo acá creo que puse la opción de salir es el 0, no el 6. Entonces fíjense que el while dice distinto de 0, ¿sí? Y acá abajo dice distinto de 0, ¿sí? Error, ¿sí? Y finalmente, esto es para no estar mostrando en cada vuelta la posición. Si la opción es mayor o igual a 1 y la opción es menor o igual a 4, entonces muestro a dónde quedó Tito. ¿Sí? Digo, moviendo a Tito, ¿sí? Muestro a dónde quedó Tito y muestro la posición en donde quedó. ¿Sí? Y si no, simplemente muestro la posición en donde estaba Tito antes. ¿Sí? Afuera del ciclo estoy poniendo el hasta luego y termina el código. ¿Sí? Si ejecutamos esto rápidamente, les debería quedar a ustedes, ¿sí? el hecho de, bueno, vamos a poner un paño de, vamos a poner un paño de 800 por 600, ¿sí? Y les digo, les pido a ustedes que manejen ahí, ¿sí? ¿Por qué puse 800 por 600 y qué significa eso? Tiene que ver un poco con la nostalgia, ¿sí? Y acá, bueno, lo primero que tenemos es que Tito se encuentra en la posición 53, 238, X e Y, ¿sí? El máximo de X es 600. Entonces ahí lo primero que podríamos hacer es ponerlo, mandar a Tito, ¿sí? Para arriba, ingrese la opción 1, mover a Tito para arriba, está en la 53, ¿sí? Y vamos a querer moverlo 550, ¿sí? Para arriba, ¿sí? Moviendo a Tito, ¿sí? Al norte, y fíjense que, no, estaba en la 238. Y lo quise mover 500 para arriba, Tito quedó en la 600. ¿Sí? Sé que funcionó lo que habíamos planteado. Y si digo... Está muy bueno. ¿Sí? No tengo tiempo porque quiero mostrarles un montón de cosas y se me acaba la hora. ¿Sí? Pero bueno, esa es la opción. Si ahí pongo estadísticas, me calcularía la estadística. Fíjense que la distancia recorrida es lo único que me moví, que es 600, perdón, sí, 600 menos 238, ¿sí? 362 es lo que me moví. Bueno, después jueguen ustedes con el movimiento, ¿sí? Jueguen ustedes con el movimiento. Y hagan una prueba un montón más grande que la que les estoy haciendo. Pero, además de eso, en el ejemplo que les voy a publicar, va un bonus track, que es este, y que voy a ver si logro que funcione. Ancho del mapa 800 por 600, ¿sí? Turtle. Bien, esto me imaginaba. Me comprometo a arreglar esto, a ver si lo corrijo
hay algo ahí que no quedó bien. Lo que hace el robotito Turtle era dibujar el movimiento de Tito en la pantalla. Pero... Felipe, te quedó incompleto eso. Sí, lo que no me acuerdo es que hacía esto, pero vamos a hacer así. Y vamos a ver si con esto, no me acuerdo si esto había que darle, vamos así. Ay, odio los tiempos de límite. Bueno, en realidad se abrió Tito acá. Vamos a ver si podemos hacer así. Y acá tenemos a Tito, ¿sí? Y entonces, fíjense que yo me voy a mover al este, por ejemplo, ¿sí? 300. ¿Sí? Ahí, ¿ven cómo se mueve Tito? ¿Sí? No sé si se llegó a ver, ¿sí? Y de ahí me voy a mover al norte, por ejemplo, ¿sí? 150. Sí, se ve, está buenísimo. Y de ahí me voy a mover al oeste, por ejemplo, ¿sí? Me voy a mover al oeste, que era la opción 4, ¿sí? No sé, 500, ¿sí? Y ahí me muevo para el oeste, ¿sí? Y de ahí me puedo mover al sur, ¿sí? Y me muevo al sur, creo que 400 me debería dar, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Y bueno, esta versión lo que hace es, les va mostrando el movimiento de Tito, ¿sí? En cada paso. Chicos, se me acabó el tiempo, pero me gustaría contarles un montón de cosas más de esto, ¿sí? Les comparto el código y solamente les pido 2 segundos más para contarles que las 2 expansiones que a mí se me ocurren primeras que podrían tratar de trabajar para jugar con este código sin tener que armarlo desde cero, ¿sí? No creo que esté en la V porque siempre lo he trabajado, o sea, a ver, no es un ejercicio que se espera que ustedes solos hagan, es un ejemplo que yo les muestro, ¿sí? Para ejemplificar el menú de opciones y aparte para jugar un poco y tomarnos un recreo y ver algo que no tenga que ser puntualmente los temas necesarios de la materia y jugar un poco más, ¿sí? Pero 2 cosas que podrían hacer que no implican un cambio total, sino que implican agregar algunas cositas, pero, insisto, para eso hay que hacer la ingeniería inversa primero, ¿sí? Que es armar ese super diagrama de flujo, que son, una, agregarle un tanque de combustible a Tito, ¿sí? Y entonces Tito debería avisar, ¿sí? Que se quedó sin combustible cuando no se pueda mover más, ¿sí? Y deberían agregar la opción de cargar combustible. Y ese tanque de combustible podría ser, por ejemplo, que se consume el combustible con alguna fórmula a medida que Tito se va desplazando unidades de mapa. Esa sería una idea, ¿sí? Y la otra idea que se me ha ocurrido que podrían agregar como opción es que en lugar de que cuando se pase de lado, ¿sí? Se quede en el borde, cuando se pase de lado, empiece del otro borde, ¿sí? Y salte y se mueva desde el otro borde, ¿sí? Eso también estaría bueno como una expansión del robotito, ¿sí? Yo en el PDF no lo tengo armado ahora en la pizarra, no lo tengo armado acá, pero les voy a agregar esas 2 ideas de expansión aquí, cuando esta tarde les comparto el PDF, ¿sí? Y el que se anima, bueno, le da para adelante. Si tienen alguna duda, el miércoles lo podemos ver en tutorías, ¿sí? Y bueno, y ahí tienen 2 ideas como para jugar un poco con esto, ya que hoy por hoy no tienen ni desafío, ni práctico, ni nada. Y también es importante que sigan pagando la cuota y sigan haciendo ejercicios, pero en cuanto a los ejercicios tipo parcial, vamos a arrancar fuertemente el lunes con un ejemplo tipo parcial y ahí van a quedar muchos más ejercicios tipo parcial para ir trabajando para el parcial 1. Bueno, gente, no sé si queda alguna pregunta. Disculpen que los tuve hasta más tarde que la hora. No sé, Jorge, si querías agregar algo más. Te dejé el micrófono re tarde. Muy breve. Primero que 800 por 600 es nostalgia de los más pudientes. Algunos estábamos en 320 por 200. Pero al margen de eso... por 480. Es muy importante para las validaciones que se acuerden de lo que vos mencionabas. While significa mientras.
O sea, tiene que seguir pidiendo mientras esté mal, con lo cual la condición que ponen ahí tiene que dar true cuando el valor no es válido. Y cualquier, digamos, inconveniente que tengan para convertir para negar expresiones, ¿sí? Que se acuerden directamente de las leyes de Morgan y ahí no van a tener ningún Está problema. buscando el código, ahí está, mirá. Por Eso es ejemplo, lo que está diciendo el profe. claro, por ejemplo, mientras ancho sea menor que 100 o ancho sea mayor que 800, eso está bien, digamos. Eso va a dar true cuando el valor esté mal, ¿sí? Y si ustedes quisieran convertir eso, lo que tienen que hacer es negar cada uno de los componentes y cambiar el OR por un AND, ¿sí? Entonces, lo contrario a eso sería ancho mayor o igual a 100 y ancho menor o igual que 800, ¿sí? Pero eso solamente si tienen dudas. Lo que es crucial que ustedes se acuerden es que el while va a seguir pidiendo mientras el valor esté mal. O sea que la expresión que pongan ahí tiene que ser